autonómico, sino como candidato al diputado del Común después de mucho tiempo con esta institución sin que se renovara. Por lo tanto, ya hemos explicado el procedimiento y tiene usted un primer turno para plantear su trayectoria profesional, para defender su candidatura y, posteriormente, los grupos que así lo deseen harán preguntas acerca de él. Un primer turno, pues por un margen de tiempo de 10 minutos. Sin más, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Señoras y señores diputados, para mí un honor inmenso presentarme ante esta comisión para cumplir las previsiones reglamentarias y al mismo tiempo agradecer a los grupos políticos parlamentarios que me han propuesto como candidato para la institución de diputado del Común. El honor viene derivado de la propia historia personal que muchos de ustedes conocerán. Y es aparte de la participación como presidente en la primera legislatura autonómica de esta comunidad, pues no fue una iniciativa del gobierno que entonces presidía la ley de creación de la Diputación del Común, o diputado del Común, sino que fue una iniciativa de un parlamentario, Osvaldo Brito, quien presentó la proposición de ley y fue apoyada por todas las fuerzas políticas entonces, generando la ley primera reguladora en desarrollo del artículo previsto en el Estatuto de Autonomía en su edición del año 82. Ahí se hace referencia, y repito, yo creo que fue ese parlamentario que también es historiador de nuestra realidad canaria, ahí se reconoce la importancia, el antecedente durante los siglos XVI, XVII y XVIII de los personeros, de los procuradores mayores, etcétera, que en representación de la única organización local existente, que eran los cabildos, venían a hacer el control o el instrumento de desahogo de los ciudadanos frente a esa administración local única hasta que ya el siglo XIX consolidó la organización de los municipios hasta el presente, en el que se suma nuestra comunidad autónoma. De manera que esas son las razones históricas de venir como consecuencia de una ley que lleva la firma mía en su promulgación. Yo creo que la institución responde a los objetivos señalados en los primeros artículos de la ley y que luego la redacción de la modificación del Estatuto de Autonomía del año 96 vino a perfeccionar, declarándolo ya como un comisionado del Parlamento en la defensa de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos canarios y de ser ese instrumento de canalización de las quejas, de las reclamaciones, de las insatisfacciones que en definitiva los ciudadanos de las islas tienen frente a alguna de las administraciones. No solo las tres de la autonómica, la insular y la local, sino que incluso gracias a los convenios establecidos por el diputado del Común, que todavía lo es hoy, don Manuel Alcaide, con la Administración de Justicia de Canarias, pues hay una colaboración especial también para las quejas relacionadas con esa administración. De forma que todo esto contribuye a subrayar y a fortalecer este sentimiento de satisfacción. Cumpliendo con las previsiones reglamentarias que la Presidenta me ha recordado, pues yo voy a hacer una síntesis de mi currículum o de mi vinculación estrictamente con las instituciones políticas. Prescindo de mi currículum académico, simplemente mencionando mis 43 años de dedicación a la universidad, a la explicación del derecho del trabajo y de la seguridad social en distintas universidades, Madrid, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, y con las interrupciones obvias, en algunos casos por ocupar cargos públicos, aunque no siempre que ocupe cargo público, abandoné la docencia a primera hora en los centros, algunos de los centros mencionados. Entonces me voy a centrar en mi vinculación con los distintos poderes políticos. En primer lugar el legislativo, luego el ejecutivo, y no aludiré al judicial porque es el único al que no he pertenecido. La vocación judicial, con máximo respeto, la respeto totalmente, pero la vocación está por encima de otra consideración y
aplicar o ejecutar las leyes es una cosa que queda un poco lejos de mi manera de ser o de mi sentimiento. En el plano político, a niveles de parlamento, es decir, de representación de los ciudadanos, debo decir que los 34 años de vida democrática que tenemos en España, esos años, con la excepción del periodo 2003-2007, he estado o en Parlamento o en Ejecutivo. Parlamento Nacional, Cortes Generales, desde las constituyentes del 77 hasta el 83, que lo abandono precisamente por la incompatibilidad manifiesta para ser presidente de esta comunidad autónoma en el mes de mayo. Luego en la legislatura del 96 al 99, en esos años como diputado, pues tuve la satisfacción primero de participar en el debate de la propia Constitución española, que está reflejado en el diario de sesiones en relación con los artículos 28 y 36, si mal no recuerdo, en relación con la libertad sindical, el derecho de huelga, el primero, y el segundo en relación con las medidas de conflicto colectivo, más vulgarmente conocido como cierre patronal, de posible derecho, que ahí queda configurado de una manera muy singular, gracias al consenso. Luego fui también ponente de fuero del Estatuto de los Trabajadores, pero me desvío a este tema de la cuestión vinculada a las islas, a la comunidad autónoma, que es ser ponente del Estatuto de Autonomía de 10 de agosto del año 82. De nuevo participé en la modificación del Estatuto de Autonomía en las Cortes del año 96. Participando en su debate en el Pleno y manifestando el criterio que ahí está en relación con el sistema electoral, la insatisfacción que nos producía al grupo al que yo representaba de esa fórmula de los coeficientes, los topes que se establecieron en esa reforma estatutaria del año 96. En el Senado también he tenido participación del año 93, poco más de un mes, en el año 96 al 99 a 2003, como representante senador por representación de esta comunidad autónoma. En cuanto al Parlamento Autonómico, Parlamento de Canarias, desde su constitución, primero provisional en diciembre del 82 y luego ya con carácter definitivo, primera legislatura de mayo del 83 hasta el 93, y por último también pertenecí hasta mi elección como senador por la comunidad autónoma el año 99, también fui miembro de esta Cámara. Esto en cuanto a Poder Legislativo. Poder Ejecutivo, haber sido presidente, primero provisional y luego definitivo, desde el primer Parlamento del año 83 hasta el 87, y luego en la tercera legislatura entre el 91 y el 93. Del Ejecutivo Autonómico, de la Presidencia, pasé a ser ministro de la Administración del Estado del mes de julio del 93 a mayo del 96. Ocupando el Ministerio de Administraciones Públicas y posteriormente el Ministerio de Educación y Ciencia. Particularmente interesante mi experiencia en el Ministerio de Administraciones Públicas porque recibí el encargo de poner en práctica lo que la Constitución había previsto para los estatutos, las comunidades autónomas de la vía del 143, que en lugar de esperar 5 años como establecía la Constitución, pues por las desconfianzas o por los motivos que sean, a mí en ese momento me cogió en el otro lado de la barrera. Como presidente de esta comunidad autónoma obtuvimos, como saben, los plenos niveles competenciales gracias a la Ley Orgánica de Transferencias a Canarias, la llamada LOTRACA, que acompañó el Estatuto de Autonomía, pero las otras comunidades del 143, en lugar de esperar 5 años, el año 93 seguían sin recibir las competencias que tenían que haber recibido a los 5 años. Y eso fue una tarea que se me encomendó y
fruto de ello fue la transferencia especialmente en el área de los servicios sociales, el inicio de la transferencia en el área educativa y la negociación a otras comunidades. En el caso de Canarias también la participación en la transferencia, preparación de la transferencia sanitaria, especialmente del INSalud. Y en esa etapa, como ministro de Relaciones Públicas, logramos, con participación de los representantes del Gobierno de Canarias, en múltiples reuniones que tuvieron lugar en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas, el proyecto de ley que luego sería Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, de cuya trascendencia e importancia es innecesario hablar. Posteriormente, en Poder Ejecutivo, debo mencionar la elección como alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de mayo o junio de 2007 a junio del 2011. Esto, pues, configura la experiencia política que he acumulado en relación con una institución de las características de la que hoy aspiro a contar con su apoyo y benevolencia y comprensión, que es el diputado al común. Es decir, pocas veces se da en la vida política de una persona que haya tenido y haya pasado por las tres administraciones, la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local. Sé que son administraciones cargadas de problemas, que es distinto el nivel del funcionariado, del empleado público de una y otra administración, y que todo eso contribuirá a la comprensión del ciudadano ante las quejas, las reclamaciones que se plantearán en relación con alguna de esas administraciones cumpliendo las previsiones de defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas que nos atribuye la ley al que ostente la condición de diputado al común. Y junto a eso yo querría concluir diciendo que para mí, diríamos, es el final de una larguísima carrera política que me llena de satisfacción y de orgullo. A mí la palabra orgullo no la suelo emplear mucho para que no me ataquen, critiquen de inmodesto. Pero la verdad es que en este caso siento la satisfacción colectiva de ciudadanos de esta comunidad autónoma de poder concluir mis actividades, y prometo que serán las últimas, en una institución paradójicamente apolítica, porque tiene que ser apolítica y que tiene que ser defensora del ciudadano ante las administraciones. Y sabemos que por esa experiencia acumulada, que los tribunales no son siempre la mejor solución para el ciudadano que, agotado, exhausto, sin recursos, pues no renuncia a seguir pleiteando, reclamando que se le reconozca un derecho, que se resuelva un problema, que se responda a una solicitud, licencia o autorización o concesión, y que desiste. Entonces, soy consciente de la importancia de que el diputado común cubra esa posible abandono de ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos ante una administración que no responde y ante la que hay que ser exigente al máximo para que responda. Nada más. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias.